más afuera aquí. ¡Ale, John! ¡Bravo! Venga. Muy importante. Quedan dúas voltas, non son poquito, lle quedan dúas. Así pois, as distancias que ten agora mesmo. Vamos, Joel, non te das ahora, Joel. Va, va, va. Va. Detrás, xa se reintegrou, xa se botou abaixo. Esa fuga, ese andar de Leonardo ahí está Antonio Portela, un aplauso para él, ha llegado como ganador a línea de meta, hoy que levantar esa avanzarse, aplauso para el recibido de ganador de el trofeo continuo de categoría junior Antonio Portela. Ahí está por detrás, colocando los puntos, en principio vaya a ser segunda posición para el corredor de la escuela de Ciclismo Remontada. Victoria en la categoría junior. Ahí está, sigue el trote de corredores. Su aplauso para el recibido. Ahí están también muchos grandes animadores de la jornada de OSE. Los corredores de Cambre. Ahí están rematando un grandísimo trabajo que hicieron el día de OSE. Pero que estaba claro, que estaba inalcanzable. Era el ganador Antonio Portelistas. Rematando este 5 a su participación ahora, corredores. La misma carrera de esta categoría junior que contaba con 30 corredores inscritos. Ahí no nos queda también entre eles unhas féminas a élite, a campeona de Galicia. Trofeo como terceiro clasificado corredor do conxunto do Cambre Caeiro. Aí o temos John Anderton, terceiro clasificado deste trofeo Concello de Oroso en Xiboiro na categoría junior. Segundo clasificado en esta categoría o corredor que representa a Escola de Ciclismo Redondela no podio, Javi González. A formación, aí está Javi González Simón, o corredor que se estrena neste conxunto de nova formación, que vai a recibir o seu trofeo de mans de don Pepe Castro, concelleiro de tráfico. Aí está Javi González Simón, segundo clasificado na liña de meta. E completa ese podio o corredor do conxunto do Rosal. Comunidade de Montes de Santa Mariña, ese é o patrocinador do conxunto rosaleiro. Vai a ser o seu último ano. Que teña moita sorte no equipo co fiche, que sorte vai a ter precisamente o equipo co fiche a este gran campeón que fora campeón de España na categoría cadetes, viu a triunfar aquí. Un aplauso para Antonio Toni Portela. Un fenómeno Toni Portela, que vai a recibir o seu trofeo como gañador desta proba, deste trofeo Concello de Oroso, de mans de don Luis Rey, concelleiro de deportes deste Concello de Oroso. Aí os temos, que trío, que gran futuro para o ciclismo galego. Antonio Portela, Javi González, John Anderton. Un aplauso para eles. Aí temos esa fotografía do recordo para o corredor, como dicimos, do Rosal, Antonio Portela, Javi González Simón y John Anderton.